Muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy el pastor Carlos Azueta, contento de poder ser parte de la familia de Stonebriar en todo este tiempo, viendo la maravilla de Dios desplegarse de manera increíble. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro, en la carta de Pablo a los Filipenses, pero tengo algo en particular que hacer con ustedes. Esta es la semana número 12, el sermón número 12 que se da de esta serie. Quiero saber cuántos de ustedes han estado aquí al menos 10 de las 12 semanas en las que hemos estudiado Filipenses. ¿Pueden ponerse de pie? 10 de las 12 semanas. Wow. Muy bien. Ahora, queden separados. Tengo una pregunta más para ustedes. ¿Quién recuerda cuál es la consigna del cristiano? No, ¿quién me la dijo primero? A ver, ¿la hermana Marina? Muy bien, muchas gracias. Pase por acá, tengo un regalo para usted. Gracias, pastor. Me lo firma. Bueno, para que digan que no andamos de moda ahora, otra pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes llegaron por primera vez a esta iglesia porque escucharon el programa de Visión para Vivir en la radio o en la aplicación? Ay, aquí está, venga para acá. Nomás tengo dos. Gracias. Y luego escuchó Radio Luz, ¿verdad? Sí. Y acaba de hacerse miembro de la iglesia, hoy fue su última clase. Quise hacer esto porque también quiero invitarles el próximo miércoles en la mañana, entre las 11 y la 1 de la tarde, a las oficinas de Visión para Vivir, ahí en el café. Van a tener un tiempo, no tienen que estar las 2 horas, pero de entre 11 a 1 vamos a estar lanzando el libro, firmándolo y tomándose un café gratuito a cortesía del ministerio. Y quiero que sepan una cosa, yo no recibo absolutamente nada de la venta de ese libro. De hecho, yo compré estos 2 que tuve que regalar el día de hoy. Todo pertenece al ministerio. Cuando la gente consigue uno de estos libros, está pagando para que un pastor, un líder de una iglesia, reciba un entrenamiento gratuito en su país, en su congregación, con los materiales que estamos produciendo en el ministerio, y próximamente estaremos iniciando. Ya llevamos una serie, está por salir la segunda. Eso es lo que está llevando el poder contribuir para que otros puedan capacitarse en la enseñanza bíblica de calidad. Así que muchísimas gracias para ustedes y encantados de poder tenerlos por allá. Una pregunta honesta para ustedes. ¿Alguna vez te has sentido de manera invisible? No me refiero a que la gente no sepa tu nombre. Me refiero a esa sensación de estar en un cuarto lleno de gente, pero a la misma vez nadie voltea a verte. Esta experiencia de servir, contribuir, trabajar duro, y parece que nadie lo nota porque nadie te lo agradece. ¿Algunos de ustedes se han sentido así? Hagan fila, porque yo me he sentido así. Si somos honestos, esta sensación nos causa dolor, porque algo dentro de nosotros nos grita para decir: mírame, reconóceme, valórame. Y ahí está el problema, porque vivimos en una sociedad diseñada para alimentar ese grito interno, una cultura que nos dice: sube, no baja; gana, no pierdas; defiende tus derechos, no los cedas. Ese es un océano que arrastra a toda persona hacia el orgullo, no hacia la humildad. Y en ese océano, el apóstol Pablo, que escribió la carta a los Filipenses, nos llama a vivir de una manera radicalmente diferente, como delfines en medio de un mar lleno de tiburones. Déjenme explicárselo. A finales de julio, más o menos, en varios canales de televisión pasan unos reportajes muy interesantes. De hecho, le llaman la Semana del Tiburón. En uno de esos episodios aparece
un gran tiburón blanco de manera desigual enfrentándose a un delfín. Ustedes saben, no sé cuántos de ustedes les gustan los tiburones, yo los tengo pánico los tiburones, pero el tiburón debería ganar siempre, ¿cierto? Con esa mandíbula, esos dientitos ahí que parece que van a romper todo lo que encuentran a su paso. Es más grande, es más agresivo que el delfín, tiene dientes diseñados para destruir, pero algo fascinante ocurre cuando se encuentra con un delfín. Porque cuando se encuentra, ¿saben quién de los dos gana? El delfín. ¿Cómo puede ser eso? Podrán preguntar ustedes. No porque sea más fuerte, porque el tiburón blanco es más fuerte, mucho más poderoso. El delfín gana porque nunca está solo. El tiburón blanco es solitario, confía en su propia fuerza individual, ataca con ferocidad. Y aquí está la ironía. El tiburón vive para sí mismo y termina solo. El delfín vive para la manada y sobrevive. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos a nuestra vida, el orgullo aísla, pero la humildad conecta. Uno conquista territorios como el delfín, el orgullo conquista territorios, pero la humildad construye una familia. Y aquí está lo que Pablo quiere grabar en nuestra mente el día de hoy con este mensaje. Que Dios nos está llamando a ser no tiburones blancos o tiburones gigantes, fuertes, solitarios, centrados en nosotros mismos, defendiendo nuestro territorio, compitiendo por el primer lugar, querer ser vistos. No. Dios a través de Pablo hoy nos llama a ser como delfines del reino. Una comunidad que se cuida a sí misma, que pone al otro en primer lugar antes que a sí mismo, que vive bajo una ética contracultural, que tiene un nombre bíblico y se llama humildad. ¿Cómo se llama? Humildad. Es contracultural. No es común escucharla, aunque muchas personas quisieran lograrla. Es curioso, cuando alguien dice que es una persona humilde es porque no lo es. Porque la humildad no se presume, la humildad simplemente se nota. Yo sé lo que están pensando, ay pastor, otra vez con ese tema de la humildad. ¿Vamos a pasar todo el domingo en la mañana hablando de la humildad? La respuesta es sí. Y no solamente este domingo, porque este es el primero de otros 3 domingos, o sea 4, donde el tema que vamos a enfocarnos es en la humildad. La humildad bíblica, hermanos, no es debilidad, no es pensar menos de ti, no es volverte un tapete para que otros te pisoteen, no es fingir que no tienes dones o talentos. La humildad bíblica es una revolución del corazón. Una revolución que te libera del tiránico trono del yo, del ego, para que puedas vivir con la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y esa es precisamente la gran pregunta que Pablo nos hace a ti y a mí esta mañana. ¿Cómo vivimos como ciudadanos del reino en medio de una sociedad cada vez más suspicaz y a veces hasta hostil hacia Cristo y a todos los que le siguen? La respuesta comienza aquí. Con un corazón que ha sido configurado, con una mentalidad, con una actitud contracultural de que pone a la otra persona antes que a uno mismo, con una ética de otros primero que yo, con una lógica contraria a este mundo, siguiendo el ejemplo radical del más humilde y manso de todos los servidores, que es Cristo Jesús. Y si tuviera que resumir todo esto en una frase que vamos a descubrir este día, sería la siguiente. Escucha bien, la humildad es una actitud contracultural semejante a la de Cristo. Déjame repetirla. La humildad es una actitud contracultural semejante a la de Cristo, poniendo a otros primero en un mundo que dice yo primero. La humildad es pensar menos en ti y más en Cristo y en los demás.
La humildad es una actitud, es decir, no una técnica, no una fachada, no algo que presumo, sino una configuración interna del corazón. Es contracultural porque va en contra de todo lo que el mundo valora. Y lo más importante, es semejante a Cristo porque Él, únicamente Él, es nuestro modelo de humildad. Porque debemos ser claros, allá afuera de las paredes de este templo, hay una cultura, un océano hostil. Pero aquí adentro, como iglesia, tú y yo somos llamados a vivir como una manada de delfines, una familia que se cuida, una familia que se protege, que pone por el bien del otro en lugar del bien de uno mismo. Y si eso no te ha ocurrido a ti, perdón. No es lo que Dios ha pensado de esta iglesia. Si tú no has experimentado la unidad, la comunidad familiar, es porque te has encontrado con algunos tiburones que se nos han colado. Pero el llamado que Pablo nos hace a ti y a mí es a ser como delfines del reino, juntos como familia, cuidándose, poniendo al otro más importante que yo mismo. Porque cuando yo pongo a la otra persona primero, esa persona también me pone a mí primero. Y todos ganamos. Entonces, vamos a desempacar esta verdad de 3 maneras. Una, ¿qué es realmente la humildad? Y no es lo que yo pienso que es. ¿Por qué la humildad es tan radicalmente contracultural? ¿Y cómo se ve la humildad de Cristo y cómo debería verse en nosotros? Así que antes de entrar de lleno en este versículo 5 de la primera carta, de esta carta, única carta de Pablo a los filipenses, quiero dar un paso atrás para que veas hasta dónde hemos estado en estas 12 semanas, comenzando desde el principio hasta el día de hoy. En el capítulo 1 se nos estaba preparando para el momento como como el de hoy, a entrar de lleno al capítulo número 2. Pablo nos enseñó en el capítulo 1 a vivir con gratitud, no quejándose. Nos animó a madurar, creciendo en amor y en conocimiento, para discernir mejor y vivir de una manera que agrada a Dios. Nos mostró cómo mantener el enfoque en el reino, para tener el evangelio de Cristo en la mira, como nuestra brújula para seguir viviendo de la manera que agrada a Dios, aún en una sociedad que nos encadena con sus prejuicios. Nos llamó a tener una perspectiva celestial, ¿se acuerdan del telescopio? Para ver la realidad con los ojos de la fe, no con los ojos físicos. Y al final del capítulo 1 nos invita a vivir de una manera digna del evangelio de Cristo, porque el vivir es Cristo y eso se nota. Todo para llegar a un momento como el de hoy, aquí en el capítulo 2, es un giro interesante. Pues no puedes vivir de una manera digna del reino allá afuera si no vives con humildad aquí adentro. Esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta es tu familia de fe. No vas a pretender vivir con humildad allá si no has aprendido a hacerlo aquí. Si el orgullo sigue estando en el trono de tu corazón, es el momento de que lo bajes y subas a Cristo a Él. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 nos ordena lo siguiente: con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es contracultural. Eso no es común. Eso se oye bonito cuando leemos la Biblia, pero es muy diferente cuando lo vivimos en el día a día y sobre todo en la iglesia. Y aquí en Filipenses 2:5 se nos muestra la raíz que sostiene todo esto. ¿Y saben cuál es? Una actitud de humildad como la de Cristo. Si tienen sus Biblias, en el capítulo 2, versículo 5, quiero leer todos estos versículos, aunque están un poquito extensos, pero en las próximas 4 semanas lo vamos a empacar de una manera increíble. Pero Filipenses 2, 5 al 11 dicen lo siguiente, escucha con atención. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Glorificado sea Dios. Pero entiéndanme, este pasaje es tan profundo que no lo vamos a poder desempacar en un solo sermón. Es por eso que necesitamos al menos 4 de ellos para hacerlo. No podemos tragar todo esto de una sola bocanada. Pablo está citando lo que muchos consideran un himno cristológico antiguo, es decir, un canto que la iglesia del primer siglo entonaba. Esas palabras que me escucharon hace un instante era una canción, un himno de la iglesia del primer siglo. Lo vamos a abordar desde 2 ángulos. El primero de ellos tiene que ver como un ángulo ético y aplicativo, es decir, ¿qué es lo que nos ordena Pablo hacer? ¿Qué estilo de vida debe describirse de este texto como ciudadanos del cielo? ¿Cómo deben lucir? Y también vamos a verlo desde el ángulo doctrinal y teológico. Vamos a hablar de cristología, que significa este himno que nos enseña acerca de Jesús, de Cristo. Doxología, ¿qué enseña esto sobre la adoración cristiana? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y escatología, que nos enseña sobre el final de la historia y el destino. ¿Qué significa eso de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará? Vamos a hablar de esos aspectos escatológicos también. Entonces, esta serie se compone de la siguiente manera, al menos estos capítulos del 1, 2 en estos próximos sermones. El día de hoy vamos a hablar de la humildad como una actitud, en versículo 5. Un solo versículo que vamos a desempacar. Pero la próxima semana vamos a ver el ejemplo de Cristo, versículos 6 al 8, la humildad que no se aferra, sino que se inclina hasta lo más bajo para servir, cueste lo que cueste. Luego en el capítulo 3 vamos a hablar de cristología, Filipenses 2 del 5 al 11, ¿qué dice realmente de Jesús este himno? Y en la última parte, doxología y escatología, cómo este himno nos llama a todos a adorar a Cristo hoy. ¿Y qué ocurrirá al final cuando toda rodilla se doble? Así es que si ha hecho planes, cancélelos, porque en las próximas 4 semanas, comenzando con hoy, vamos a desempacar este himno cristológico de una manera especial. Hoy solo pondremos el fundamento, la raíz. Hoy solo vamos a poner el cimiento. ¿Qué es la humildad a la que tú y yo hemos sido llamados a hacer? Un solo versículo, Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Punto. Y con este versículo vamos a ver 3 puntos. Primero, la humildad es ante todo una actitud. Número 2, la humildad es una actitud contracultural. Y número 3, la humildad es una actitud semejante a la de Cristo que todo creyente está llamado a cultivar. ¿Están listos? Comencemos con el primero. La humildad es ante todo una actitud. Fíjense cómo empieza este versículo 5. Téngalo ya a la mano en su Biblia, en su dispositivo electrónico. Versículo 5 de Filipenses 2. Dice, haya pues en ustedes esta actitud. Subraya la palabra actitud. El término griego que Pablo utiliza para esta palabra es phroneo y significa una mentalidad o un patrón de pensamiento que influye en las acciones y el estilo de vida de una persona. No es algo superficial, no es algo casual, es una decisión intencional del corazón que determina el rumbo de nuestras acciones y configura por dentro lo que somos. Este verbo de pensar, actuar, phroneo, aparece varias veces en la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 2, en el 3:15. Pablo está obsesionado con la forma de pensar de los ciudadanos del cielo. A él le interesa no solamente que tú seas cristiano, sino cómo te comportas como cristiano. Y Filipenses es una carta que nos habla de cómo debe vivir un ciudadano del cielo mientras todavía está aquí en la tierra. Fíjense la cadena de eventos del corazón que señala aquí. Lo que tú valoras es lo que tú persigues. Pablo conecta el versículo 5 con el versículo 3 y 4. Con una actitud humilde, cada uno de ustedes debe considerar al otro como más importante a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien
los intereses de los demás. ¿Te das cuenta del argumento que está haciendo aquí Pablo? Está diciendo, lo que valoras en tu corazón termina siendo lo que persigues con tus decisiones. Cuando algo o alguien se vuelve más importante para ti, empiezas a mirar en esa dirección. Y todo lo que haces, todo lo que inviertas, tus manos, tus pies, corren hacia allá. Inviertes tiempo, dinero y esfuerzo y organizas tu semana alrededor de eso. Muéstrenme el talonario de su chequera o el estado de cuenta de su banco, su tarjeta de crédito, y vamos a ver ahí qué realmente es lo que usted valora. Porque en eso está invirtiendo. En eso está gastando. Pablo no dice que la humildad es el árbol. Pablo dice que la humildad es como el suelo donde brotan los valores y las prioridades. Si se siembra en el suelo del orgullo, el fruto será yo primero. Si se siembra en el suelo de la humildad, el fruto siempre será tú antes que yo. ¿Cómo está el corazón de cada uno? Fíjense lo que Juan Crisóstomo, un pastor del siglo XIV, dijo acerca de la humildad. Él la definió de esta manera. Dice, la humildad es la raíz, la madre, la nodriza, el fundamento y el vínculo de toda virtud. Hermosa frase. Es la raíz de donde se nutren todas las demás virtudes. Es la madre que da luz a la paciencia, a la mansedumbre, la bondad, el servicio. El don del Espíritu, ¿se acuerdan? Es la nodriza que cuida la salud espiritual del cuerpo. Y en este caso el cuerpo, que es la iglesia. Es el fundamento sobre el que se edifica en la vida cristiana consistente. Lo que eres aquí en el púlpito, lo eres en el pasillo. Lo que eres por dentro, lo eres por fuera. Es el vínculo que mantiene unidas a todas las demás virtudes. Son los ligamentos del cuerpo, que es la iglesia. Eso es la humildad. Por eso el gran pensador del siglo XVIII, Jonathan Edwards, y teólogo reconocido, él dijo que la humildad es una de las cosas más esenciales que deben caracterizar al cristiano verdadero. O sea, cuando tú pongas la frase de que eres cristiano y no eres humilde, es que no lo eres, punto. O sea, él está diciendo que es la parte esencial. Es la forma natural de alguien que se dice cristiano. Es la manera natural que va a surgir de esa persona que ha sido transformada de nuevo. No es perfecta, pero la humildad va a ser una de las marcas indelebles de un cristiano real. Entonces, ¿qué es la humildad? Gracias por preguntarlo. Es una actitud del corazón que te baja del trono del yo y te recuerda que tú eres una criatura, no eres el creador. Y te libera para poner a otros primero sin perder tu identidad como cristiano, tu identidad en Cristo. O dicho de otra manera, la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Y pensar más en Cristo y en los demás. Déjame preguntarte esto. Si alguien pudiera escuchar tus pensamientos esta semana, ¿cuántos giran alrededor de ti y cuántos giran alrededor de los demás? ¿Cuántos de tus pensamientos tienen que ver con tu imagen, tu comodidad, con tener la razón, con salirte con la tuya? ¿Y cuántos giran alrededor de tu familia y de los demás? Cuando alguien te critica o te malinterpreta, y eso nos pasa todos los días, toda la semana, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Defenderte o escuchar con humildad? ¿Puedes tú celebrar genuinamente cuando alguien más recibe reconocimiento que tú querías? ¿Te estás enojado porque te estoy hablando acerca de un libro que escribí y tú tienes años queriendo escribir uno y te sientes enojado? Es muy fácil llorar con los que lloran, ¿cierto? Pero qué difícil es reír con los que ríen. Porque el orgullo no nos deja, pero la humildad nos lo permite. La humildad es ante todo una actitud, no es una técnica. Dios no te está ofreciendo un taller de habilidades para adquirir humildad. Es un llamado que te hace una transformación interior a pensar como Cristo pensó y actuar como Cristo actuó. Pensar como Cristo es dejarte de preguntar, ¿cómo me van a servir los demás? ¿Cómo me van a tratar en esa iglesia? ¿Qué van a hacer por mí?
y te pones a pensar, ¿a quién yo puedo servir? En lugar de pensar, nadie me saludó, mejor pensar, ¿a quién voy a saludar este día? Eso habla la humildad. Número 2, la humildad es una actitud, sí, pero también la humildad es una actitud contracultural. ¿Qué significa eso? Contracultural. Pablo aquí no está escribiendo al vacío. Él está hablando de algo muy importante porque vivía en un mundo donde había cruce de tantos pensamientos culturales. Vivía en el mundo judeo-cristiano y en el mundo greco-romano, dos lugares muy importantes. Por eso es que hablar de humildad en este ambiente en el que él creció es sumamente importante para nosotros en el tiempo que ustedes y yo estamos viviendo hoy. En la ética bíblica, la humildad es virtud, pero a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la humildad, aunque es una virtud, no lo era para la cultura de ese tiempo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando en nuestros días alguien ostenta un cargo público, aspira a un cargo público con humildad? Nos atrae esa persona. Pero cuando lo percibimos como un orgulloso, eso nos repele, ¿cierto? Moisés, con toda su grandeza, ser el líder de una nación en potencia, fue considerado, de acuerdo a Números 12:3, el hombre más humilde sobre la tierra. En una palabra, con el ejemplo de Moisés, Dios nos dice, miren lo que hizo este hombre, ahora vean quién era cuando yo lo encontré. En el mundo grecorromano la humildad era un insulto. Si era una virtud en el tiempo bíblico, en el mundo grecorromano era un insulto. En el contexto cultural de Pablo, la palabra humildad no era un cumplido, era un término despectivo, era designado para los perdedores. Los filósofos estoicos enseñaban lo siguiente: conócete a ti mismo, sé autosuficiente. Los líderes romanos decían, la grandeza se mide por cuántos te sirven, no por cuántos sirves. En Guatemala, mi esposa estuvo aprendiendo español en la antigua. Y como el programa es de inmersión, tuvo que quedarse en la casa de una familia que no le era ni jota de inglés. Pero le tocó estar en una señora de Colombia que vivía ahí, muy afluente económicamente, tenía una panadería, yo veo restaurantes, y a ella le tocó estar en esa casa. Y en una de las conversaciones con ella, la primera pregunta que le hizo a mi esposa es, ¿y tú en tu casa cuántas muchachas tienes? En otras palabras, para buen mexicanos, ¿cuántas gatas tienes en la casa? ¿Cuántas sirvientas tienes en la casa? No se ofendan con gata. ¿Quién no vio la telenovela La Gata? Para que vean a lo que me refiero. ¿Cuántas muchachas? Porque para ella una señal de afluencia, de dignidad es ¿cuántas personas tienes sirviéndote a ti en la casa? Así pensaban en el primer siglo. ¿Cuántos te sirven? Las estatuas en las plazas públicas no celebraban a los humildes, a los siervos, celebraban a los conquistadores. Ser humilde era lo contrario a triunfo. Una vida exitosa implicaba subir, no bajar, ganar, no perder. Pero cuando Pablo dice, con humildad, consideren a los demás como superiores, es contracultural. Era contracultural en el tiempo de Pablo, es contracultural en el tiempo de ustedes y yo. ¿Cuántos de ustedes no se han ofendido con esta frase? La han leído y ahí la dejan, pero no la ponemos en práctica. Es un llamado a vivir radicalmente de forma contracultural. En otras palabras, Dios no se impresiona por lo alto que llegas, sino por lo bajo que estás dispuesto a inclinarte para servir. Y seamos honestos, eso también choca con nuestro corazón. Aunque amamos la idea de la humildad en teoría, nos cuesta que nos traten como humildes en la práctica. ¿Quiénes no han escuchado hablar de Abraham Lincoln, el 16º presidente de esta nación? ¿Saben que él tenía un apodo? Antes de llegar a ser presidente tenía un apodo. Le llamaban el honesto Abe, o Abe the Honest. Porque siempre él tenía una actitud humilde en todo lo que hacía.
Cuando pensamos en Lincoln, pensamos en la presidencia, en la guerra civil, en los discursos memorables, en los monumentos imponentes allá en Washington, D.C., ¿verdad? Pero los que lo conocieron dijeron de él que él era el hombre, era la verdadera medida de humildad. Una de las historias más reveladoras de él, como ya presidente de la nación estadounidense, él llega a la casa del general George McClellan para tratar asuntos de la nación. Llega, pasa a la sala y espera, y pasa el tiempo y el general McClellan no baja ni a saludarlo. Es más, se va a una boda. Y cuando regresa, el presidente todavía está sentado en la sala de su casa. Y lo ignora, no lo saluda y se va al cuarto a dormir. Luego baja el sirviente del general y le dice: señor presidente, el general ya se ha ido a la cama. ¿Qué creen que hizo Lincoln? ¿Se enojó? ¿Lo despidió? ¿Lo corrió del gabinete? No. El personal que iba con él se llenó de indignación. ¿Cómo se atreve a insultar así al presidente de los Estados Unidos? Pero no, él se levanta tranquilo, se pone el sombrero de copa larga y se va a su casa. No explota, no destruye a esta persona en los periódicos, en las redes sociales, porque no había, ¿verdad? No lo remueve del cargo por el orgullo herido. Al día siguiente vuelve a visitarlo para hablar con él de los asuntos pendientes que tiene. Eso es humildad. No es debilidad, es fuerza bajo control. Es el tipo de humildad que no necesita cobrar la factura, vengarse de nadie cuando lo humillan, porque está más interesado en cumplir el propósito en lugar de defender el ego. Los pleitos que tenemos nosotros aquí en la iglesia son todos por orgullo, ninguno es por humildad. Estamos enojados con otros hermanos por algo que nos dijo y no somos capaces de ir a tratar de arreglar las situaciones y aplicar lo que dice Mateo 18. Preferimos mejor hablar y destruir el carácter moral de esa persona hablando con otro. Esa es nuestra actitud orgullosa. El orgullo también es falsa humildad. ¿Sabían ustedes? Eso es humildad, la capacidad de absorber el maltrato sin devolver venganza. ¿Y saben qué? Lincoln aprendió esa humildad de alguien infinitamente más grande que él, de Cristo mismo, quien siendo Dios se arrodilló a lavar pies malolientes de sus seguidores. Lincoln perdonó a un general orgulloso. Jesús perdonó a los que lo crucificaron. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esa es la humildad contracultural de la que Pablo nos habla aquí en esta carta a los Filipenses. ¿En qué áreas de tu vida estás intentando ser como tiburón blanco? Tratando de devorar y morderle la espalda al otro. Salirte siempre con la tuya, destacar, dominar, en vez de aprender a vivir en comunidad como el delfín. ¿Qué tan dispuesto estás a que Dios te coloque en posiciones donde no se note tu presencia, ni siquiera se mencione tu nombre, pero donde sí se pueda notar tu carácter como el de Cristo? Número 3. La humildad sí es una actitud, pero es una actitud semejante a la de Cristo. Y esa es la humildad que Dios nos llama a todos creyentes a tener. En Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. No simplemente dice, sean humildes, hermanos, se lo pido por el favor de Dios. No, dice, sean humildes como Cristo. Pablo escribe esto a una comunidad rodeada de una cultura obsesionada con el honor, con el estatus, con tener los mejores lugares donde sentarse. Y más adelante dirá que muchos andaban como enemigos de la cruz, poniendo la mente en las cosas de la tierra, pero nunca en la ciudadanía de los cielos. En el capítulo 3 vamos a ver más de esto. ¿Cuál es el estándar que Pablo está poniendo aquí? Cristo, Jesús mismo. Para muchos en el mundo grecorromano la humildad era rasgo de gente sin valor, sin valía. Para el cristiano el estándar del humilde es el Hijo de Dios, Jesucristo. Sí, Dios el Eterno se hizo carne y hueso, ser humano como nosotros. El Dios creador, dueño de todas las cosas, se hizo como el que sirve a los demás, el siervo. El que tiene todo derecho, renunció a sus derechos por amor, temporalmente los hizo a un lado para venir y morar en nosotros, con nosotros, como uno de los iguales. Y Pablo dice, si tú sigues a Jesús, entonces tu manera de vivir debe copiar la humildad de Jesús.
Si de verdad eres un discípulo de Cristo, entonces debes ser humilde como Cristo. No me digas que eres un discípulo porque estás en la clase de la escuela dominical o vienes cada 8 días o no te has perdido un sermón de esta serie. Si eres un seguidor de Cristo, sé humilde como Cristo. No solamente Pablo lo dice, Pedro hace eco a las palabras de Pablo. En 1 Pedro 2:21 leemos: porque para este propósito han sido llamados. Fíjense muy bien. Para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, sus pasos. En el versículo 5 del capítulo 5 dice: y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Revístanse de humildad. Revístanse de Cristo, hermanos. Y cuando lo hagan, la humildad será la prenda más visible que lleven puesta. Y no tienen que decirla, se va a notar que la vida es Cristo. Jesús enseñó sobre la humildad. Sí, pero ¿saben qué es más importante? La encarnó, la vivió. Pablo y Pedro no se inventaron este tema de la humildad. Está aquí con las mismas palabras de Jesucristo. En una ocasión Jesús tomó a un niño pequeño, una figura frágil, sin prestigio en esa cultura, en ese contexto, y dijo que el más grande en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. Algunos malinterpretan ese pasaje. Es el que se comporta como un niño. No anden con niñerías. Es el que se humilla como un niño. En otro pasaje declaró: el mayor de ustedes será su servidor. Mateo 23:11. Más adelante, cuando los discípulos discutían entre sí como niños, con sus niñerías en el recreo, sobre quién era el más importante, Jesús se sienta, los llama y les dice: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Mi hijo se ha tomado en serio este pasaje. Desde que lo aprendió no me lo deja de repetir. Él se apellida Zazueta. O sea, siempre es el último. Pero le ha llenado de consuelo, dice, porque un día él será primero. Lo está sacando de contexto, pero la idea la tiene. Una y otra vez Jesús voltea el sistema de valores del mundo. Él dice: la cima para Cristo empieza en la parte de abajo. Él invierte la pirámide. La cima está abajo, con esa comienza. ¿Quiere ser el más importante? Comienza desde el suelo. Incluso la mamá de Jacobo y de Juan se acercaron a Jesús para pedir los VIPs, los lugares más importantes del reino. Le dijo a Jesús: haz que mis 2 muchachos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ni siquiera ellos tuvieron el valor de pedírselo. Mandaron a la mamá. Ahí va la mamá, socavando, consecuentándoles ahí esos berrinches. Y va y le pide al Señor que si por favor cuando venga a su reino siente a uno a la derecha o a la izquierda. Jesús deja bien en claro, y Él no está en contra de la autoridad, Él no está en contra del liderazgo, sino en contra de cómo el mundo ve el liderazgo y lo que ha hecho con el liderazgo, convirtiéndolo en una escalera para medir el valor humano. Por eso Él concluye en Mateo 20:26 diciendo: el que entre ustedes quiera llegar a ser el más grande será su servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero Jesús no solo enseñó la humildad con palabras, la vivió, la encarnó. En Juan 13 vemos la escena más maravillosa en la última cena. ¿Se acuerdan? El maestro se levanta de la mesa, toma una toalla, se la ciñe y se inclina hasta el suelo y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Una labor tan humillante que estaba destinada únicamente para aquellos que eran los sirvientes de una casa, no del anfitrión. Piensen en lo que eso significaba. Jesús sabía que en pocas horas lo iban a traicionar, lo abandonarían, lo negarían, y aún así se arrodilla, toma los pies sucios de Pedro, quien con aquella desfachatez que lo iba a negar 3 veces, el Señor decide lavar los pies. Lava los pies de Judas, quien ya había decidido traicionarlo. A Él no le importó lo que ellos iban a hacer, a Él le importaba lo que Él quería que ellos fueran. Esto no es solo humildad, esto es amor incomprensible. Cuando termina de lavar los pies les dice: ustedes me llaman maestro y señor, pero si yo, el Señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también
ustedes lo hagan. Dicho en términos de hoy, el orgullo sube al escenario, mientras que la humildad se baja para servir. Y no vamos a empezar aquí una ceremonia de lavado de pies, porque todo eso se convierte en un ritual. Es simplemente tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo convirtiéndose en un ser humano y nos mostró el ejemplo de cómo debemos vivir como ciudadanos del cielo mientras estemos todavía aquí en la tierra, sirviendo. El verdadero liderazgo es el servicio. Por ahí se comienza. Es ahí donde descubres cuántos te siguen por las razones correctas, no equivocadas. Algunos dicen, ¿cuántos te están siguiendo? ¿Qué influencia tienes? Pensando que el puesto te da el nombramiento, te da el liderazgo. No, no es el puesto ni el nombramiento. Es tu actitud humilde como la de Cristo. Entonces vas a ver cómo la gente querrá seguirte, porque la humildad atrae, pero el orgullo rechaza, repele. Debemos imitar a Cristo en su humildad. Y todo lo que vemos en los evangelios, Pablo lo resume aquí, en este himno que está en Filipenses capítulo 2. Aquel que estaba en forma de Dios no se aferró a sus privilegios, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humildad semejante a la de Cristo. Y no te estoy diciendo que tú tienes que morir como Cristo. Mejor te digo una cosa, aprende a vivir como Cristo vivió. Muchos de ustedes dirán, yo voy a morir como Cristo murió. No, mejor, ¿por qué no empiezas a vivir como Cristo vivió? Con humildad. No hace más falta de esa manera, vivo que muerto. ¿Qué tan seriamente te tomas el llamado a imitar la humildad de Cristo? ¿En qué relación específica te estás perdiendo de esta oportunidad? Y en lugar de subirte al escalón, decides bajar el peldaño y decirte, aquí estoy, Señor, ¿cómo puedo servirte? Si alguien observara tu manera de tratar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los demás en la iglesia, concluiría diciendo, esa persona se parece a Jesús en su humildad. O diría todo lo contrario. Volviendo al momento donde comenzamos. El gran tiburón blanco es fuerte, impresionante, solitario, agresivo. Se mueve con ambición egoísta y vana presunción. No duda en morder la espalda de otro para sobrevivir. Como decimos en México, se pisa a quien tiene que pisar las cabezas para poder llegar a lo más alto. Los delfines, en contraste, son fuertes también, pero no solitarios. Son cooperativos. Viven en comunidad, se cuidan las espaldas, ponen el bien de la manada antes que su propio interés, se comparten como si fuera en miniatura. La ética de Filipenses capítulo 2, ponen a otros primero antes que ellos mismos. Y aquí está el detalle fascinante. Los delfines son mamíferos. ¿Saben ustedes eso? O sea, ellos pertenecen a la tierra, pero viven en el mar. Ellos tienen que salir a respirar constantemente. Que son mamíferos, respiran aire, pero nadan en las profundidades del océano. ¿Captan la imagen? Eso es exactamente lo que somos, ciudadanos del cielo viviendo en el océano hostil, lleno de tiburones por todos lados. No pertenecemos aquí de manera definitiva, pero aquí es donde Dios nos ha puesto para hacernos brillar, para servir, para mostrar una forma radicalmente diferente de vivir. Dios no espera que tú seas un cristiano común y corriente, sino contracultural y radical. Y esa forma diferente de vivir tiene un nombre, es la humildad. Una actitud contracultural como la de Cristo. Una actitud, no una técnica, no una fachada. Una actitud contracultural que va en contra de todo. Una actitud semejante a Cristo, nuestro modelo perfecto. El llamado de Pablo podría resumirse así: no vivan como tiburones blancos espirituales. Fuertes, solitarios, orgullosos, centrados en sí mismos. Vivan como delfines del reino, humildes en comunidad, cuidándose unos a otros, poniendo el bien del otro primero. Es verdad, hoy en día entendemos esto. El tiburón gana batallas, pero termina solo. El delfín sirve a la manada y encuentra una familia. El orgullo te lleva a la cima, pero la humildad te lleva a casa. Y ustedes, amados hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados a ser un pueblo de delfines en medio de una cultura llena de tiburones. Carlos Spurgeon lo dijo de esta manera: aliméntate de Cristo y de nadie más que de Cristo. Porque cuando tú te alimentas de Cristo y de nadie más que de Cristo,
entonces te pareces a esa actitud de Cristo. Y la actitud de Cristo es la humildad. No es falsa humildad. No se finge para tener valor. No es humildad performativa, es buscando reconocimiento a los demás, sino humildad radical que dice: yo no soy el centro, Cristo es. Y por eso puedo servir sin necesidad de que me veas, sin necesidad de que me aplaudas, sin necesidad de que me des las gracias, sin necesidad de que sepa mi nombre. Sirvo porque sirvo a Cristo, punto. Si tú eres de los que, como yo, por dentro tienen el grito de mírame, reconóceme, valórame, recuerda lo siguiente: ya Dios te ha visto, el Dios del universo te ha visto, ya has sido reconocido como hijo o hija amada, ya has sido valorado hasta el punto de la cruz. ¿Qué tanto nos amó Dios? Extendió sus brazos, dijo así. Y esa verdad te libera para vivir con la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Hay 4 palabras que quiero dejarte para que tú pongas en práctica lo que aprendiste hoy. Primero, ora. Ora cada mañana pidiéndole al Señor: Señor, muéstrame dónde estoy pensando como tiburón y no como delfín. Sirve. Haz algo esta semana que no te toque a ti, que no te convenga a ti, que no se vea, que no te dé crédito, pero que exprese el corazón humilde de Cristo en tu vida. Sirve. Entonces estudia Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11, porque es lo que vamos a continuar estudiando. Subraya los verbos: se despojó, se humilló y fue obediente. Y ven preparado para la siguiente sesión. Y finalmente, conéctate. Si solo asistes los domingos en la mañana, si eres un hermano cristiano dominguero, da el primer paso y participa. Los miércoles hay estudios bíblicos, aunque este es el último, luego comienza el estudio bíblico dominical, los grupos en casa. Los delfines sobreviven en manada, en familia. Tú también. Ciudadanos del cielo, recuerden esto: el reino de Dios, la grandeza se mide por la actitud, no por la aptitud, ni mucho menos la altitud. Solamente la actitud. El orgullo sube al escenario, pero la humildad se arrodilla para servir. Que esta semana nos veamos más parecidos a Cristo en lugar de mostrar quiénes somos en realidad. Sirvamos en silencio, oremos. Padre, le damos las gracias porque en Jesucristo usted nos ha mostrado la humildad perfecta. Gracias porque Él, siendo en forma de Dios, no se aferró a sus derechos de ser Dios, sino que se despojó temporalmente de ellos. Tomó la forma de un siervo como nosotros y se humilló hasta la muerte de cruz por nosotros, por amor a usted. Le confesamos que muchas veces pensamos y vivimos como tiburones, centrados en nosotros mismos, defendiendo nuestro orgullo, buscando nuestro propio interés. Por eso yo en lo personal le pido perdón por mi orgullo. Perdón por las veces que he extinguido el reconocimiento he exigido que me reconozcan lo que hago en lugar de buscar oportunidades para servir. Perdón por competir en lugar de cooperar. Por actuar como tiburón cuando usted nos ha pedido que seamos como delfines de su reino. Espíritu Santo, le rogamos que produzca en cada uno de nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Cámbienos, Señor. Enséñanos a valorar a los demás como superiores, a buscar sus propios intereses por encima de los nuestros, a vivir como comunidad que se cuida y se sirve mutuamente. Señor, que nuestra iglesia aquí en la comunidad de Frisco sea como una manada de delfines en medio de este océano hostil de tiburones. Que seamos un pueblo humilde, unido, valiente, que representa dignamente el evangelio de Cristo. Le entregamos nuestra semana, Señor. Le entregamos nuestras relaciones. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias a usted, nuestro Dios Padre, por medio de Cristo. Y es precisamente en el nombre de Cristo, aquel cuyo nombre un día será venerado, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que su Hijo Jesucristo es el Señor. Y eso es para gloria suya, Señor. Gracias por habernos hablado este día. Que al salir de este lugar, Señor, salgamos ungidos de su presencia, dispuestos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, a orar, a servir y sobre todo a pertenecer.
En el poderoso nombre de Cristo, el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos.